Buenas tardes. Empezamos ahora la sesión virtual, la primera sesión virtual de la asignatura de Medicina del Trabajo. Soy Javier Agudo, el profesor de esta materia, y la verdad es que esta primera sesión virtual os tengo que pedir disculpas porque la hemos anunciado con una cierta precipitación. Yo sé que tuve intención de hacer la sesión virtual la semana anterior, cuando iniciamos la asignatura, pero era Semana Santa, había personas de vacaciones, me parecía que era difícil convocar para ese día de Semana Santa, para el miércoles pasado. Y entonces lo decidí hacer en esta semana. Bien, lo cierto es que no sabía bien el día. Esta mañana es cuando lo hemos anunciado en el tablón de anuncios del aula. Y lamento mucho si ha habido algún problema o si alguno tenía la intención de asistir y no haya podido hacerlo por la precipitación en la convocatoria. Pero bien, como tenemos la facilidad de que esto queda grabado, podréis acceder, quienes estén interesados, a esta grabación después ya tranquilamente desde vuestra casa y sin problemas. Esta asignatura de Medicina del Trabajo es como sabéis, es una de las especialidades de prevención de riesgos laborales. Eh, bueno, yo soy especialista en Medicina del Trabajo y llevo ejerciendo en esta especialidad desde el año 81, exactamente. Eh, Por lo tanto, he vivido muchos cambios, muchas modificaciones, nueva legislación a la que tuvimos que adaptarnos, etcétera. La verdad es que si tiene algún sentido estas sesiones virtuales es el que yo os pueda trasladar mi experiencia y las cosas que yo he conocido para que os sirvan en el ejercicio de vuestra profesión futura, que entendemos que va a ser la prevención de riesgos laborales. Bien, ¿qué hace un médico un médico del trabajo en un servicio de prevención en un servicio de prevención? Bueno, pues el médico lo que hace es la vigilancia de la salud. La vigilancia de la salud, ¿qué importancia tiene en el mundo de la prevención? Pues es una especialidad más de la prevención con la misma importancia que cualquier otra, es decir, mucha. Pensad que cualquier trabajador, todos los trabajos dan lugar a unos riesgos, esos riesgos pueden alterar la salud del trabajador, tienen esa posibilidad y el médico es el que debe comprobar si eso sucede, cuándo sucede y qué es lo que hay que hacer para que no suceda, entre otras cosas. Bien, vamos a empezar ya con la materia. Es verdad que os interesa una cosa que sé que os interesará, que es saber cómo serán los exámenes, cómo serán las actividades y tal. El examen hablaré en la última sesión virtual, que van a ser 3 las que llevemos a cabo, una por semana. De las actividades que vamos a cometer en este curso, os contaré ahora. Vamos a tener 3 actividades. Van a ser 2 actividades de aprendizaje y una actividad de evaluación continua. Sabéis que los controles que hagáis dentro de esta asignatura, los controles y la actividad de evaluación continua son obligatorios para poder acceder a para poder acceder al examen final. Veo que se está uniendo a esta sesión Delia Castaños. Espero bueno, parece que se está uniendo en este momento. No sé, bueno, cuando ya esté, volveré a enlazar con ella para que me escriba y me dé el feedback de cómo vamos. Si me oye, si me escucha bien. Bueno, como os decía, 2 actividades de aprendizaje, una actividad de evaluación continua. La actividad de evaluación continua es obligatoria, exactamente igual que los controles. Por tanto, si alguien no ha hecho una de esas 2 cosas, o los controles o la actividad de evaluación continua, que sepa que no puede presentarse al examen. Delia Castaño se acaba de unir al grupo. Por favor, Delia, ¿me puedes dar feedback y decirme que si me escuchas? Me lo escribes y yo lo veo en el chat, o no sé si podrás hablar. También Celia se ha unido al grupo. Celia, ¿me puedes dar feedback también tú, por favor, y decirme si me escuchas?
Con que me escribas con que me escribáis en el chat será suficiente. A ver, vamos a ver si yo puedo escribir algo. Bueno, em, ¿tenéis posibilidad de hablar vosotros? Hola Celia, me alegra que estés aquí. Por lo que veo me estás escuchando, ¿verdad? Ay, qué bien, me alegro. Bien, muchas gracias, Celia. Delia, ¿tú también me escuchas? Vale, hablar no puedes. Bueno, bien, por lo menos me podéis escribir y con esto ya me conformo. Genial, bueno, pues ya empezamos entonces. Acababa de empezar cuando os habéis incorporado. Simplemente estaba diciendo que en esta asignatura, como es algo que os importa mucho saber cómo será el examen final, os importa mucho saber qué actividades vamos a tener. Entonces, lo del examen final yo os lo contaré en la última sesión virtual. Vamos a tener tres, una por semana. En la última os contaré en qué va a consistir el examen y todo esto. Pero en esta primera sí que os cuento las actividades que tenemos. En esta asignatura tenemos dos actividades de aprendizaje y una actividad de evaluación continua. Que sepáis que la actividad de evaluación continua y los controles son actividades obligatorias que tenéis que hacer para poder optar al examen. Si no, no deberéis presentaros al examen porque yo no podré corregirlo si no habéis cumplido con esas dos cosas que os he dicho, controles y actividad de evaluación continua. Las actividades de aprendizaje no son obligatorias, pero son muy importantes, la verdad, porque en ellas se tratan temas de mucha importancia en esta asignatura y que van a tener su reflejo en el examen, por supuesto. Por eso es muy interesante que sigáis el curso paso a paso, porque es la manera de que no os cueste ningún esfuerzo. La asignatura es sencilla, no va a haber problemas si estudiáis un mínimo, la verdad. Es más, no va a haber problemas si acudís a las sesiones virtuales. Delia tiene problemas de conexión y se ha ido. Bueno, a ver si se incorpora. Bueno, sigo contando. Estudiando un mínimo no vais a tener problemas en el examen. Acudiendo a las sesiones virtuales, aunque solo hicierais eso, probablemente no tendréis problemas en el examen. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar en estas sesiones vamos a hacer un recorrido por la asignatura y os vais a impregnar de la esencia de la asignatura. Por tanto, solo con las sesiones virtuales vais a poder aprobar seguramente. Pero es importante que sigáis el curso para un completo aprovechamiento tal y como está diseñado. Vale, pues vamos a empezar ya directamente con la materia y cuando llegue a aquello sobre lo que va a tratar la primera actividad de aprendizaje, me pararé un poquito y hablaremos de ello, ¿vale? Porque es enseguida. Bien, la especialidad de medicina del trabajo está integrada en el servicio de prevención. Hay dos condiciones indispensables para poder ejercerla, que es ser licenciado en medicina y tener el título de especialista en medicina del trabajo, que actualmente tiene acceso exclusivo por la vía MIR. La medicina del trabajo es una ciencia que entiende de la salud del trabajador en un sentido integral de la misma, es decir, asistencial, preventivo y rehabilitador. Eh, a ver, para que os hagáis una idea, al médico del trabajo le interesa todo lo que concierne al trabajador. Había quien decía, incluso la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, parece que marca que la vigilancia de la salud se debe ceñir a lo que interesa de cara al trabajo, a los riesgos laborales que asume ese trabajador. Y no más. Es decir, si ese trabajador está expuesto a riesgo ruido, con que le hagamos una audiometría cada 3 años como mínimo y vigilemos la marcha de su oído, va a ser suficiente. Bien, el médico del trabajo en general entiende que esto no es así. Entiende que el trabajador no es no es alguien en quien se establezcan compartimentos estancos que no tengan que ver unos con otros. Es decir, si un trabajador está atravesando un momento crítico por el que uno de sus hijos, por ejemplo, tiene una enfermedad muy grave, ese trabajador no va a ser el mismo. Ese trabajador va a estar menos atento en el trabajo a muchas cosas. Por tanto, si yo no me fijo en que pueda tener estos problemas en su vida personal, probablemente esté desatendiendo las necesidades que en cuanto a protección tiene ese trabajador.
porque sin duda él va a correr más riesgo, más peligro, debido a que va a estar menos atento en un caso como ese. Yo tendré que averiguarlo. Si yo no indago, no me voy a enterar de eso y simplemente le haré una audiometría, veré que no tiene vértigos, por ejemplo, y diré, pues puede trabajar en alturas. Pero, sin embargo, estando como está, probablemente sea una insensatez que trabaje en alturas. Por eso es tan importante que entendamos la salud del trabajador desde una perspectiva integral. Bueno, aquí entramos ya en ciertos meollos, en el meollo de la cuestión. La actividad de aprendizaje primera tiene relación con esto que vamos a hablar ahora. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales marca en su artículo 22 que los derechos del trabajador de cara a la vigilancia de la salud son los que veis ahí. Primero, el trabajador tiene derecho a la intimidad y confidencialidad de los datos médicos que le afecten. Esto es obvio. Cualquier acto médico está amparado por ese derecho del paciente a la confidencialidad. El trabajador tiene derecho a toda la información sobre las pruebas que se le van a hacer, sobre los resultados de las pruebas, sobre los riesgos que tiene en su trabajo, sobre el modo de combatirlos. Tiene derecho a acceder a toda la información que le afecte. El trabajador tiene derecho a la vigilancia de su salud voluntariamente aceptada. Solo será obligatoria en circunstancias excepcionales. Este es el punto central de la actividad de aprendizaje número 1. Tiene que ver con la obligatoriedad del examen de salud. ¿En qué momentos puede ser obligatoria? Bien, nos paramos aquí un momento. La ley, el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que el examen de la vigilancia de la salud será obligatoria para el empresario, es decir, el empresario tiene que ofrecerla obligatoriamente a sus trabajadores, pero voluntaria para el trabajador. El trabajador aceptará o no hacerse ese examen de salud que le ofrece el empresario. Bien, esto es muy controvertido y da muchísimos problemas hoy en día en los servicios de prevención. ¿Por qué? Pues porque eso es, decir, el empresario, a lo largo de la Ley de Prevención de Riesgos, si habéis leído la ley, la habéis leído seguramente ya, el empresario es responsable de todo lo que concierne a la salud del trabajador en la empresa. Es responsable de todo. Pero claro, si es responsable de todo, debería tener capacidad para tener información y para poder protegerse de esa responsabilidad. Es difícil que yo me pueda proteger de esa responsabilidad si no puedo conocer el estado de salud del trabajador. Por tanto, hay una controversia importante. Los jueces, la legislación española es muy garantista de la libertad del individuo, cosa que aplaudo, como no podía ser de otra manera. El individuo es libre para vivir y asumir los riesgos que quiera asumir, en tanto en cuanto no afecten a otras personas. Bien, pues eso es un poco la base de todo. Y los jueces, en esto de la vigilancia de la salud, lo han asumido así y lo han interpretado así. Ellos dicen, el trabajador, la vigilancia de la salud es voluntaria para el trabajador. Solo será obligatoria cuando se cumplan los requisitos que aparecen en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y aun en esos casos, también hay alguno que es discutible para el juez. Es decir, la Ley de Prevención de Riesgos en el artículo 22 dice que las excepciones a esa voluntariedad del examen de salud serán que pueda haber riesgos para otras personas, que pueda haber riesgos para el propio trabajador o que aparezca la obligatoriedad en alguna legislación específica, como por ejemplo puede ser los exámenes de salud para los pilotos comerciales, pilotos de aviación comercial. Hay una legislación que dice que tienen que hacérselo, pues ya está. O los operadores de rayos X, que hay una legislación específica que dice vigilancia de la salud anual, pues eso está claro. Pero de no darse esas circunstancias, que surja una legislación específica, la vigilancia de la salud es voluntaria salvo que haya riesgo para otras personas o para el propio trabajador. Bien, pues hay jurisprudencia ya que dice que cuando el riesgo es solo para el propio trabajador, él es muy libre de asumir ese riesgo y no someterse a vigilancia de la salud. Eso sí, cuando el riesgo es para otras personas, ya es distinto. Ahí tiene que someterse obligatoriamente a vigilancia de la salud si la empresa así se lo manifiesta. Bien, sobre eso va a versar la primera actividad de aprendizaje. La primera actividad de aprendizaje es realmente un foro
en el que se califican las intervenciones de los alumnos y hay un enunciado en el que se establece un supuesto que ha sido real sobre la obligatoriedad de la vigilancia de la salud. El alumno tiene que documentarse sobre eso que está leyendo y opinar en el foro. Yo le contestaré y abriremos así un debate en el que iremos desgranando un poco lo que es la obligatoriedad en los exámenes de salud. Bien. Decíamos que también tiene derecho a la intimidad y confidencialidad. Os voy a poner un ejemplo y os voy a pedir opinión. Hace muchos años, hace sinceramente unos cuantos años, a un médico del trabajo, muy conocido para mí, le llegó una reclamación de un juez en el que le decía que le facilitara todos los datos médicos que obraran en su poder sobre una trabajadora de aquella empresa. El médico se quedó estupefacto. Decía, ¿es que tengo que hacer esto realmente? ¿Por qué creéis que el médico se quedó así y se quedó tan resistente a complacer al juez? Porque sí os digo una cosa, el único que le puede pedir a un médico, a cualquier médico, que se salte el secreto profesional es el juez. Eso está claro. Aquel juez se lo pidió a este médico. Tenía dos opciones este médico, darle la información o no dársela. Opinad vosotras, por favor, decidme qué os parece, qué consecuencias puede tener que el médico dé toda la información que le pide el juez. ¿Qué consecuencias puede tener que no lo dé? Venga, Celia Mínguez, dime tu opinión, por favor. Entre tanto, yo os comento que en aquel caso, este médico, antes de dar la información, llamó a la trabajadora y le dijo, mira, me acaba de pedir un juez todo tu expediente médico. ¿A qué se debe? La trabajadora le dijo, no, por favor, no se lo des, estoy ahora mismo tramitando mi divorcio, mi ex marido quiere la custodia de los hijos y el argumento que está esgrimiendo es que yo estoy en tratamiento psiquiátrico y que no puedo asumir la tutela de mis hijos. Y es mentira, efectivamente, he tomado antidepresivos porque mi matrimonio iba a pique, porque y estábamos muy mal y yo me sentía muy mal. Tuve que ir al médico, efectivamente estaba en tratamiento psiquiátrico, ya me estoy recuperando porque ya llevamos un tiempo separados y estoy mejor y es un golpe bajo el que me quiere dar mi ex marido. Este fue aquel caso. Decidme, también tú, Delia Castaños, decidme qué os parece. Me dice Celia que supongo que si se lo pide el juez está obligado a dárselo. Sí, está obligado a dárselo porque es cierto, está obligado a dárselo. ¿Se lo tendría que haber dado? ¿Creéis que se lo tendría que dar? Yo os voy a ir diciendo lo que pasó. Lo que pasó fue que este médico, en aquel momento, era el tiempo en el que estaba toda la medicina laboral a caballo entre el papel y la informática. Es decir, acabábamos acababa de desembarcar en todos los servicios médicos la informática y estábamos organizándonos ya todos para informatizar todas las historias clínicas que hasta ese momento teníamos en papel. Bien, ¿sabéis lo que hizo este médico? Destruyó toda la información que tenía sobre esa trabajadora. La destruyó íntegra. Y una vez destruida, se puso en contacto con el juez, le escribió diciéndole, lamento decirle que no obra en mi poder ninguna información relativa a esta trabajadora. No mentía, era verdad, ya no obraba en su poder ninguna información. Esto le dijo. ¿Qué opinión os merece ese gesto? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿O por qué? Venga, ánimo, os estoy esperando. Yo enseguida os contaré lo que hay, pero sí quiero que reflexionéis sobre este asunto. Yo en lugar del médico hubiera hecho lo mismo, luego pero lo inteligente ha sido mi opinión, sin preguntar. Bien, eso puede ser, además, eso de que lo inteligente hubiera sido, te lo acepto, ¿eh?
Bueno, es verdad, el juez es el único que puede pedirte esta información. Y el médico no puede erigirse en juez. Él no tiene la potestad para decir, bueno, yo doy la información o no la doy. Pero fijaros, si ese médico hubiera dado esa información, ¿qué hubiera pasado al día siguiente con su trabajo? Se le hubiera hundido la consulta. Esa trabajadora hubiera comentado con todos sus compañeros, de acuerdo, Celia, muchas gracias. Ese, ese, eh, esa trabajadora hubiera hablado con todos sus compañeros que, ojito con lo que hablamos en la consulta del médico, porque puede volverse contra ti, no sabes cuántos años después, puede volverse contra ti. Porque a mí me ha pasado esto, diría esa trabajadora. Y llevaría razón. La consulta de ese médico se vaciaría, o no, o si no se vacía, por lo menos solamente irían los trabajadores cuando se sintieran mal y no le dirían ninguna información, no le darían ninguna información, estoy seguro. ¿Por qué? Porque el trabajador sabe que eso que está poniendo sobre la mesa del médico, que es su intimidad absoluta, puede volverse contra él y entonces decide no hacerlo. El médico lo sabía. Dice, pero bueno, ¿cómo me obliga a mí el, el- el juez? ¿Cómo me pone en este trance? El juez tiene otras herramientas, tiene armas para hacer eso. Nombra un perito que la entreviste, que le hagan, que entrevisten a los críos lo que tú quieras, pero no me involucres a mí en una situación tan difícil como es esta. Así que la decisión del médico, a mi modo de ver, fue muy razonable. Y otra cosa es que me digáis ahora, y llevaréis razón, vale, ¿y si esa trabajadora hubiera sido una esquizofrénica y que sus hijos hubieran podido correr peligro con ella? Efectivamente, si se hubiera descubierto que destruía información, como nos dice, como nos dice Delia, si se hubiera descubierto que destruía información, hubiera tenido muy complicado salir de esa indemne, porque el juez le habría empaquetado seguramente. Pero bueno, eso no sucedió, era difícil comprobarlo. Pero es verdad que también yo comprendo que dices, oye, ¿cómo tú que no eres juez, que eres el médico, puedes tomar partido de esa manera? Porque imagínate que la trabajadora hubiera sido una esquizofrénica con riesgo para sus hijos. La esquizofrenia afortunadamente tratada, no hay problema, pero imaginad que hay algunos casos en que sí es así, excepcionales, pero sí que hay riesgo en esos casos. Imagínate qué tal, ¿qué habría hecho el médico? ¿También habría hecho lo mismo? Uf, muy complicado. Mejor dejemos eso para cuando suceda. En principio, cuando un juez pide la información hay que dársela. Pero, bueno, pues todos somos humanos y tomamos decisiones con arreglo a lo que más nos interese en cada momento. Bueno, y también a nuestros pacientes. Eso en general los médicos lo tenemos muy en cuenta. Bien, una vez hablado de esto, os diré que también tiene derecho el trabajador a que se le hagan los exámenes de salud con arreglo a protocolos. En medicina los protocolos son muy importantes. ¿Por qué? Pues porque es una garantía para el trabajador y una seguridad para el médico. Fijaros, os pongo un ejemplo que lo veréis muy claramente. Si una persona llega a un hospital y dice que tiene dolor en el pecho, hay un protocolo de actuación para ese paciente. Si no existiera ese protocolo de actuación, que es el mismo en todos los hospitales, lo que pasaría es que ese paciente, si tiene la suerte de dar con un servicio en el que se sigue un protocolo aceptable o en el que el médico que hay en ese momento sabe lo que tiene que hacer, pues tendrá suerte. Pero si tiene la mala suerte, entre comillas, de que ese día no está ese médico que es el que más sabe de eso, sino que hay otro que lo que hace es otra cosa, y en vez de hacerle un electrocardiograma de urgencia y una determinación de enzimas cardíacos, decide que con el electrocardiograma tiene bastante, en ese caso, ese paciente estará en desventaja con los demás y puede tener problemas, tanto él como el médico, por no haber asumido que hay protocolos ahora mismo que garantizan que las cosas se hacen con arreglo a lo más beneficioso para el paciente. Pues aquí es igual. Nosotros tenemos que hacer los exámenes de salud con arreglo a unos protocolos que existen. ¿Por qué? Porque si el trabajador llega un día en que el médico que está es el más listo de los que hay en el servicio y le aplica un protocolo adecuado para trabajos en manipulación manual de cargas, por ejemplo, de manera que descubre lo que tiene ese trabajador y descubre que hay que limitarle el esfuerzo, por ejemplo. Pero otro trabajador que con las mismas características de salud llega un día en que el médico que está allí
es otro médico que no tiene en cuenta eso, que no aplica ese protocolo y que no descubre nada, estamos hablando de que la diferencia de oportunidad será muy importante entre un trabajador y otro. Por eso, el que haya protocolos es una garantía para todos. El trabajador tiene el riesgo de manipulación manual de cargas, ¿vale? Yo aplico el protocolo de manipulación manual de cargas. Tiene el riesgo de trabajos en pantallas, ¿vale? Yo aplico el protocolo de PVD. Y aplicando ese protocolo sé que a todo el mundo le vamos a hacer aproximadamente lo mismo con arreglo a ese protocolo. Eso es importante. Y ahora os hablaré de los protocolos después. Bien, hemos hablado de los derechos que tiene el trabajador. ¿Y qué derechos tiene el empresario? El empresario tiene solo un derecho: conocer la aptitud del trabajador con respecto a su puesto de trabajo. Es decir, el médico emite un certificado de aptitud y dice: este trabajador es apto para su puesto habitual. O este trabajador es no apto para su puesto habitual. O este trabajador es un apto con limitaciones, y ya hay que explicar las limitaciones, para su puesto habitual. Eso es lo que le importa al empresario, y no tiene por qué conocer si el trabajador es diabético o si tiene una hernia de disco. Eso a él ni le incumbe ni le interesa, y además no debe conocerlo. Hombre, es verdad que si el médico descubre, en base a su vigilancia de la salud, que hay una situación de riesgo inminente en un taller de la empresa, por ejemplo, pues efectivamente eso también tiene derecho a conocerlo. El médico tendrá que ir al empresario y decirle: oye, en tal taller hay un riesgo inminente de enfermedad, por lo que sea, y hay que tomar estas medidas inmediatamente. Bien, ya está. Ahí se acaban los derechos del empresario con respecto a este tema. Cualquier cosa que queráis preguntar, por favor, me interrumpís, ¿eh? Bien, las palabras clave en el tema de la vigilancia de la salud son, como veis, carácter voluntario, salvo excepciones relacionadas con riesgos, derecho a la intimidad y confidencialidad y uso de protocolos de garantía. ¿Vale? El médico del trabajo actúa sobre el trabajador en tres momentos de la vida del trabajador: antes, durante y después de su relación laboral con la empresa. Y me explico, esto viene plasmado en la ley y es un hito interesante que sacó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Realmente hay un antes y un después en el mundo de la salud ocupacional con respecto a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Bien, para no liarnos con el antes y el después que acabo de decir, también aplicado a la vigilancia de la salud y al trabajador, nos volvemos a centrar en lo que estábamos hablando. El médico del trabajo actúa sobre el trabajador en tres momentos: antes, y antes es en el examen de salud al inicio del trabajo. En ningún caso se podrá discriminar a un trabajador por motivos de salud, dice la ley. Esto quiere decir que un empresario no me puede decir a mí, como médico del trabajo, que le diga cuál de los 10 candidatos que tiene para ocupar una plaza es el más idóneo. Eso no me lo puede decir. Yo no puedo discriminar a un trabajador sobre otro por ese motivo. No. Yo lo único que tengo que decir como médico es si el trabajador al que estoy examinando es apto o no para el puesto de trabajo al que está optando. Nada más. Pero no puedo discriminar a nadie. La obligatoriedad del examen de salud al inicio. Pues la Ley de Prevención de Riesgos no dice que sea obligatorio. La Ley de Prevención de Riesgos dice que hay un examen de salud periódico, que es el que se hace, el que se oferta a los trabajadores periódicamente, y hay un examen de salud previo al inicio de la actividad. No dice que sea obligatorio. En principio, el trabajador, una vez que ha sido contratado, el empresario le ofrecerá hacerle el examen de salud previo al inicio de la actividad. Pero fijaros qué complicación más absurda. Yo le he contratado, le hago el examen de salud y veo que no es apto para ese puesto. Imaginad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tontería es esa? Ya le tengo en la empresa y de repente, antes de que empiece la actividad, ya veo que es no apto. Eso es un problema para el empresario. No puede ser, o no debería ser. Pero la Ley de Prevención de Riesgos no se mete para nada en el tema de la obligatoriedad del examen de salud, salvo en lo que hemos dicho antes, de que haya una ley específica que así lo manifieste o que haya riesgo para otras personas. Bien, ¿qué puede hacer el empresario para que el examen de salud inicial sea obligatorio? Pues el artículo 243 de la Ley General de Seguridad Social, en la antigua versión era el artículo 196, pero ya se ha actualizado esta ley en el año 2015 y es el artículo 243. Pues ahí se dice que el empresario estará obligado a realizar examen de salud y será obligatorio para el trabajador cuando en la empresa, cuando el puesto que vaya a cubrir ese trabajador tenga riesgo de enfermedad profesional. Ahí será obligatorio y el trabajador no se podrá negar.
Acogiéndose a esa Ley General de Seguridad Social, el examen de salud al inicio puede ser obligatorio en determinadas circunstancias. Quiere decir, un administrativo que va a ocupar un puesto de administración no tiene riesgo de enfermedad profesional, muy probablemente, y no está obligado a hacerse el examen de salud al inicio. La Ley General de Seguridad Social no lo contempla de esa manera. Sin embargo, un trabajador que, que es, por ejemplo, chapista en un taller, que está sometido a mucho ruido, tiene riesgo de trauma acústico, tiene riesgo de enfermedad profesional, por tanto, en ese caso sí sería obligatorio y tendría que hacerse el examen de salud. Creo que se entiende el concepto, ¿verdad? La aptitud del trabajador, gracias Delia, la aptitud del trabajador viene marcada siempre por dos factores entrelazados, que son las condiciones de salud y las condiciones laborales del puesto al que opta. El médico, ¿qué tiene que tener en cuenta? Yo tengo que tener en cuenta los riesgos a los que se va a exponer ese trabajador y los debo enfrentar con el estado de salud del mismo, sus condiciones de salud. Una vez que veo si hay armonía entre ambas circunstancias, el trabajador se podrá incorporar a ese puesto y no habrá problema. Habrá una buena adaptación hombre-puesto de trabajo. Si no hay esa armonía, habrá una no aptitud, ¿verdad? Bien, pues esto es antes, el antes de la incorporación al trabajo. El médico del trabajo se incorpora con el trabajador antes a través del examen de salud. Durante la vida del trabajador en la empresa también se va a relacionar a través de los exámenes de salud periódicos que le va a ofrecer y que se hará o no se hará, pero ese será el punto. También se relacionará con él pues a través de las consultas que normalmente el médico atiende, de consultas de enfermedad común que surgen mientras está en el trabajo. ¿Qué objetivos tiene la vigilancia de la salud individual? Pues detectar precozmente alteraciones en la salud del trabajador relacionadas de alguna manera con el trabajo. El trabajador está sometido a riesgos, esos riesgos pueden deteriorar su salud y el médico lo puede detectar. Haciendo vigilancia de la salud, puede detectarlo precozmente para evitar que progrese ese problema. El médico puede establecer relaciones epidemiológicas entre unos exámenes, entre unos trabajadores y otros con respecto a su salud. Puede darse cuenta de que algo está pasando que está afectando a muchos trabajadores, por ejemplo. Yo al hilo de esto os cuento, porque siempre me gusta salpicar de hechos reales lo que estoy comentando. Fijaros, en Valencia, hace unos cuantos años ya, a lo mejor lo oísteis en su día, pero hace unos cuantos años sucedió esto que os voy a contar. El médico del trabajo de una gran empresa se dio cuenta de que de repente en su empresa tenía varios casos de hepatitis C. Diagnosticados ya, le venían, se reincorporaban al trabajo, hepatitis C, pero bueno, si tengo unos cuantos casos de golpe, todos a la vez, ¿qué está pasando aquí? Estaba escamado con este tema. Otro médico, también de otra empresa, también le había pasado lo mismo. Coincidiendo los dos en un congreso determinado, lo comentaron. Pues hay hepatitis C, estoy teniendo tal cual. Oye, pues yo también, pero oye, esto no puede ser, ¿qué estará pasando? Bien, empezaron a tirar del hilo. Cuando digo que se establecen relaciones epidemiológicas es que dices, ¿qué tienen en común todos estos trabajadores? Vamos a indagar. Cuando se indaga en ellos se ve que no tienen en común el barrio en el que viven, no tienen en común las amistades, no tienen en común compañeros, no tienen en común actividad laboral, no tienen en común, sí, tenían en común una cosa, han sido operados todos en el año pasado. A todos se les ha operado de algo. ¿Qué pasa aquí? Cuando ven, vale, se les ha operado de algo, ¿y dónde se les ha operado? A todos en la misma clínica. Si a todos los que tienen hepatitis C de esta empresa y de aquella tienen la hepatitis C y todos lo único que coinciden es que pasaron por aquella clínica, algo puede estar pasando. Aquello finalizó en el encarcelamiento de un anestesista que utilizaba las drogas que suministraba a los pacientes para drogarse él mismo. Se pinchaba él, se pinchaba a los pacientes y mediante aquel mecanismo tan poco cuidadoso y tan criminal, contagió hepatitis C a muchos pacientes. No solo eran de estas empresas, había muchos más en toda Valencia. Creo que la friolera de un centenar de personas, algo así. Pero se descubrió a través del tema de los trabajadores de aquellas empresas.
Quiero decir que el establecer relaciones epidemiológicas es algo muy importante. Os he puesto un caso muy extremo, porque es muy interesante, muy llamativo. Pero bueno, ya os contaré cuando hablemos de vigilancia colectiva de la salud, a qué me refiero con esto de las relaciones epidemiológicas, pero es algo muy importante. Además, el médico del trabajo en la vigilancia individual de la salud puede hacer seguimiento de alteraciones de un paciente, de un trabajador, que a lo largo de los años se va viendo cómo evolucionan, si empeoran o no. Puede hacer selección de trabajadores a los que proponer las campañas de prevención y promoción de la salud. La vigilancia especial de la salud de los trabajadores especialmente sensibles. Esto es muy importante, es una obligación del empresario y del servicio de prevención. Detectar qué trabajadores tienen especialmente sensibles, mujeres embarazadas, trabajadores muy jóvenes, discapacitados, enfermos crónicos, y tener un censo de trabajadores especialmente sensibles para protegerlos adecuadamente, para hacerles un examen de salud anual y saber si hay que ponerles alguna limitación en el trabajo. También me sirve para la vigilancia de la salud para comprobar la eficacia del sistema de prevención. Un sistema de prevención poco eficaz va a dar lugar a enfermedades profesionales o accidentes o a problemas, a enfermedades que yo voy a detectar en la vigilancia de la salud. ¿Vale? Bueno, el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. También lo dice la ley y es un poco machacar sobre la misma piedra. Hay una serie de exámenes de salud especiales, que son aquellos que se producen por reincorporación tras incapacidad temporal de larga duración. Un trabajador que ha tenido una ausencia prolongada del trabajo puede no ser el mismo que se marchó. Es importante hacerle un examen de salud para ver si la enfermedad que ha pasado y de la que ha estado convaleciente le ha dejado alguna secuela que limite sus capacidades frente a los riesgos laborales y que le haga más sensible para esos riesgos. Puede haber un trabajador que tenga una limitación transitoria de funciones por causa médica y le podemos hacer un examen de salud por ese motivo. Puede ser que lo solicite directamente el propio trabajador, un examen de salud porque se encuentre mal y nosotros lo veamos y lo estudiemos. Puede que el mando inmediato o la familia del trabajador soliciten el examen de salud del trabajador. Eso no es legal, eso está fuera de norma, es inaceptable. Nadie, ni el mando inmediato, ni la familia, nadie que no sea el trabajador puede pedirnos que hagamos un examen de salud a dicho trabajador. Podemos hacer un examen de salud por enfermedad profesional detectada en el entorno del trabajador. Si ha habido alguna enfermedad profesional detectada en un compañero, nosotros podemos decir que es obligatorio además hacerse un examen de salud en ese puesto. O también, tras un incidente o accidente de riesgo, sobre todo de tipo higiénico, en el entorno laboral, podemos decir que hay que hacer un examen de salud. Como veis, hay distintos tipos de examen de salud en función de los motivos para hacerlos. Y vamos a acabar con esto de los protocolos, que es importante porque también es importante de cara a la actividad de evaluación continua. Os hablé antes de que el trabajador tiene derecho a que se le hagan los exámenes de salud con arreglo a protocolos que garanticen que su examen de salud es el más adecuado. Los protocolos son oficiales. Es decir, el Consejo Interterritorial de Salud, que es el máximo órgano nacional junto con el Ministerio de Sanidad, que rige la salud de los españoles, en él están representadas todas las comunidades autónomas. Ese Consejo Interterritorial de Salud tiene una comisión de salud pública que es la que aprueba estos protocolos. El Ministerio de Sanidad propone unos protocolos de vigilancia de la salud determinados y la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial lo aprueba. Puede ser un galimatías de términos, pero creo que lo podéis comprender perfectamente. Bien, quiere decir esto que los protocolos que hay ahora mismo, creo que son 20 en total, los aprobados por la comisión que os he comentado, por el Consejo Interterritorial, esos son los protocolos oficiales y son los protocolos que tenemos que utilizar en vigilancia de la salud. Si yo tengo un trabajador cuyos riesgos laborales son, por ejemplo, aquí tenéis unos cuantos puestos. Esta trabajadora está subida a un puesto telefónico. Está expuesta a trabajo en alturas. Bien. Esto sería una excepción, porque el trabajo en alturas no han emitido todavía, el Consejo Interterritorial no tiene aprobado ningún protocolo para trabajos en alturas. ¿Qué hace el servicio de prevención entonces? ¿Qué hace el médico? El médico lo que hace es decir, bueno, como no hay ningún protocolo oficial, voy a asumir para mi empresa un protocolo que voy a elaborar yo mismo, o un protocolo que voy a copiar
de una empresa que sé que trabaja en altura, como puede ser una empresa de electricidad, que se suben a postes eléctricos. Entonces, voy a pedirles permiso, voy a coger ese protocolo de trabajo en altura y es el que voy a aplicar con mis trabajadores. O puedo perfectamente elaborar yo el protocolo. Tengo que justificarlo, llevarlo al Comité de Seguridad y Salud, que ya sabéis lo que es, para que la representación de los trabajadores y la de la empresa sepan que yo he elaborado un protocolo de vigilancia de la salud especial para trabajadores en alturas porque no existe un protocolo oficial, ¿vale? Pero si en aquellos que exista un protocolo oficial lo he de aplicar. Es decir, un DJ está sometido a ruido, puede tener enfermedad profesional, de hecho es una enfermedad profesional en el DJ, el trauma acústico. ¿Le aplicaré el protocolo de ruido? Claro que sí, que existe. A este trabajador de una industria química le aplicaré el protocolo que corresponda que tenga que ver con los disolventes o con los productos químicos. A este trabajador le aplicaré algún protocolo de conducción de máquinas, porque está con la carretilla elevadora. A esta trabajadora le aplicaré el protocolo de alturas que he mencionado antes, que habré elaborado yo, y seguramente el de manipulación manual de cargas, porque todas las herramientas las lleva cargadas ella. A este trabajador que veis aquí, que está en una cámara de registro, de esas que hay en el subsuelo, puede que tenga que aplicarle el protocolo de espacios confinados. A esta trabajadora que está con una pantalla, el protocolo de pantallas. El trabajador que trabaja de noche, el protocolo de nocturnidad. Y así, uno tras otro, y a un trabajador puedo aplicarle varios protocolos, está claro. El trabajador que sube al poste, ya ha dicho que puedo aplicarle el protocolo de manipulación manual de cargas porque lleva cargas y el protocolo de trabajo en alturas, claro. También el de ruido, a lo mejor, porque esté expuesto a ruido. ¿Vale? Bien. La actividad de evaluación continua va a versar sobre esto. Es decir, en esa actividad se os explicará en el enunciado que hay un determinado puesto de trabajo que tiene unos riesgos determinados que se os desarrollarán en ese enunciado, se os dirá los riesgos que tiene son estos, vamos, se os va a describir la actividad que hacen esos trabajadores con mucho detalle. Viendo esa actividad que hacen, vosotros, los alumnos, tendréis que definirme qué riesgos son aquellos a los que están expuestos esos trabajadores. Una vez que me hayáis definido los riesgos, me tendréis que definir posteriormente los protocolos de estos que estoy hablando, los protocolos que aplicaríais en su vigilancia de la salud. Hay algún alumno que en alguna ocasión dijo, vale, pues lo aplico todos. 20 protocolos, ¿no? De eso no se trata. Eso sería una pequeña trampa que no tiene sentido. Hay que aplicar única y exclusivamente aquellos protocolos que tengan justificación clara por los riesgos laborales que tiene el trabajador. Solo esos. Porque si no, el reconocimiento médico sería inabarcable. Es verdad, y si le aplico todos los protocolos, los 20, no voy a fallar. Claro, pero no se trata de eso. Sería inabarcable, no podríamos hacerlo. Tendríamos que dedicar cada día a un trabajador. No. Tenemos que aplicar aquellos protocolos que están plenamente justificados por los riesgos. Lo meditamos y sí que os diré que en general a ningún trabajador hay que aplicarle más de 5 protocolos, 6 protocolos, normalmente. Bien, pues esto es lo que tendréis en vuestra actividad de evaluación continua. En la próxima sesión, que será la semana que viene, os contaré un poquito más sobre la actividad de evaluación continua. Ya os he contado lo de la actividad de aprendizaje primera, que seguramente empezaremos a abordar la semana que viene y que ya hablaremos sobre ella en el chat, en el foro de esa actividad. Y bueno, pues nada más. El próximo día hablaremos sobre la actividad de aprendizaje número 3, sobre la actividad de evaluación continua, la desarrollaremos un poquito más. Hablaremos sobre los accidentes de trabajo y la enfermedad profesional y daremos ejemplos de situaciones vividas por mí directamente y que creo que os servirán a vosotros también. Quiero que penséis que esta asignatura, tal y como está diseñada y tal y como os la quiero trasladar, no es solo para hablaros escuetamente de lo que es la vigilancia de la salud, sino para que a través de la vigilancia de la salud conozcáis en profundidad, con detalle y con ejemplos reales lo que es la prevención. Porque a través de la vigilancia de la salud vais a conocer en muchos casos
lo que supone, qué sistema de prevención tiene la empresa en la que estáis, lo que supone la prevención realmente de los trabajadores y vais a conocer en profundidad cosas que otras especialidades os han comentado ya, pero que a través de la vigilancia de la salud seguramente vamos a poner en relación. Bueno, pues por hoy creo que es suficiente, salvo lo que me queréis preguntar o me queréis decir, que tendré mucho gusto en contestaros. Eh, por hoy daríamos por terminada la sesión. Las dos sesiones que quedan también tendrán una duración de 3 cuartos de hora aproximadamente, porque pretendo que nadie se canse con esto y que luego, si queréis, podéis escucharlo o repetirlo, lo que sea, pero que vengamos a estas sesiones con ánimo y con ganas. ¿Tenéis? Bien. Bien, la siguiente sesión voy a intentar que sea, casi me comprometo a que sea, el miércoles que viene. Os agradezco las palabras que me habéis dicho concretamente, Delia, te lo agradezco. Y la siguiente sesión será el mismo día y a la misma hora. La haremos otra vez. Si hay algún cambio de hora, os lo diré, pero contad con que será el miércoles y que os lo anunciaré con más antelación, porque lo de hoy ha sido un poco precipitado, lo reconozco y lo siento. Muy bien, pues Delia, Celia, ha sido un placer teneros aquí y espero que también nos veamos, gracias Celia también a ti, que también nos veamos en la próxima sesión de la semana que viene. Hasta entonces, adiós, hasta pronto.